Buenas noches, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche en el libro de Romanos, un momentico para leer unos versículos. Entonces, Romanos capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 12, que es un versículo muy conocido. Dice el versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 18, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre, en esta noche volvemos a tu presencia. Otra vez para pedirte tu dirección, pedirte, Padre, que aún en esta noche hay salvación por tu palabra, porque, Padre, tu palabra es viva y eficaz, y, Padre, más cortante que una espada de dos filos que llega hasta el más íntimo, más interno del hombre, Padre, para que él pueda entender su condición delante de ti, un Dios santo. Padre, queremos encomendarnos a ti en esta noche, pidiendo tu dirección en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, en esta noche quiero tomar el tema del pecado y mirar algunas características del pecado y su remedio. Hay un virus que están dando por el mundo en este momento y ellos, los científicos, están tratando de buscar un remedio para solucionar, para quitar de en medio del pueblo este enfermedad. Hace unos días nuestro hermano Mario habló de una vacuna, pero en esta noche quiero mirar algo del pecado. ¿Qué es el pecado? Para algunos el pecado tiene que ver con la cultura en que viven. Recuerdo hace muchos años hablando con un señor en Bugla Grande y él me decía que el pecado dependía de la cultura en que vivía uno. Y es en un sentido, tiene algo de razón, aunque no es la razón en realidad. En algunas culturas del mundo el incesto es aceptable. Para otros es un pecado atroz. En algunas culturas el pegar a la mujer es permitido, mientras que en nuestra sociedad se llama femicidio. Para otros una injusticia es pecado y decimos, cierto, qué pecado cuando alguien pasa algo, de pronto algo injusto, algo como no tan drástico, pero le decimos qué pecado de la persona, ¿cierto? La Biblia llama el pecado cualquier infracción de la ley divina de Dios. Eso es lo que
la Biblia declara que toda infracción de la ley divina de Dios es pecado. Dice aún en Santiago el no hacer el bien, ese es pecado también. Cuando uno sabe lo que debe hacer y no lo hace, es pecado. La Biblia presenta a todos como pecadores. Leímos ahora en Romanos en cuanto que todos pecaron. Entonces, la Biblia presenta a todos nosotros como seres humanos como infractores de la ley divina de Dios y que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios en Romanos capítulo 3, 23. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46, dice, no hay hombre que no peque. Entonces, dándole claro que no hay ni un hombre en la tierra que no peque, que no ha pecado, y por ende todos estamos destituidos de la gloria de Dios o no alcanzan, como algunas traducciones dicen, la gloria de Dios. El pecado ha asolado al mundo entero por 6,000 años, sin que el hombre intenta solucionar su problema. Los gobiernos sacan leyes y el hombre tuerce las leyes. Y aún sabemos que hay abogados que trabajan únicamente para los criminales, ¿cierto? Estudian para que puedan sacar un criminal libre de la carga, lo que están culpándolo la ley. Entonces, el pecado, como ya hemos dicho, es una infracción de la ley divina y es parte de la vida de cada ser humano. No hay ninguno que no ha pecado. Entonces, voy a mirar en ese momento unas características del pecado y cómo podemos librarnos de ese pecado. Sería mentira decir que el pecado no se viste como agradable, placentera. Todos sabemos, ¿cierto? Que el pecado se presenta tantas veces con tanto agrado a la carne de uno, a nuestras vidas, parece como algo agradable. En Génesis capítulo 3 aún tenemos cuando el hombre pecó por primera vez, desobedeció la ley divina de Dios. Tenemos que Eva vio que el árbol era agradable a los ojos. Ella mirando el fruto de bien y el mal y vio que el fruto era muy agradable a sus ojos. En capítulo 11 de Hebreos y versículo 25, hablando de Moisés, nos dice que Moisés rechazó el gozarse de los deleites temporales de pecado. Entonces, en esta noche, primer característica que quiero tratar sobre el pecado es que el pecado trae gozo, pero es temporal. En la mayoría de los casos, momentánea, ¿cierto? El pecado es temporal. Nunca el gozo del pecado es permanente. En Lucas capítulo 16 tenemos el relato de la historia del hombre que vivía gozándose de fiesta en fiesta cada día. Y mientras que él disfrutaba de su estilo de vida, no fue permanente, porque nos dice que él murió y se encontró en un lugar de tormento y clamando a Abraham, viendo a Lázaro siendo consolado
Y vemos que aunque en esta vida disfrutó de su vida de pecado, al final de su vida, el gozo desapareció, ¿cierto? En la eternidad el gozo no estaba en su vida. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 8, dice que aunque un hombre vivía muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Y este versículo nos hace entender que la eternidad del hombre es mucho más que aún los años que va a vivir aquí en la tierra. Y aunque él disfruta de la vida aquí en la tierra, en la eternidad depende en su decisión, en su relación con Dios, cómo va a pasar la eternidad, gozándose o como este hombre rico en tormento. Nosotros mismos sabemos que esta es verdad, que el gozo del pecado es temporal, es en muchos casos momentario. ¿Cuántas veces hemos aceptado la tentación, hemos caído en la tentación y después la culpa viene muy pronto? Y el ser hallado en el pecado trae más angustia, más tristeza en nuestras vidas. Segundo punto que quiero mirar sobre el pecado en esta noche es el pecado es engañoso. En Hebreos capítulo 3, versículo 12, nos dice, mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña. Como hemos dicho, a veces sentimos atraídos por el pecado, el gozo del pecado, pero después hay el remordimiento, después el gozo se va. El engaño del pecado. Engaño nos habla de falsedad, de decepción, de fraude, de mentira. Significa que lo que el pecado presenta como bueno no lo es. ¿Cuántos han perdido la vida por el engaño del pecado, creyendo que van a ganar la vida haciendo una vuelta, pero al contrario, perdiendo la vida y en los mejores de los casos, su libertad? Otro engaño del pecado es que creemos que el pecado no afecta a los demás. Dice la misma escritura que el pecado pasó de Adán a toda la humanidad. Leímos en los versículos que leímos que el pecado pasó de un hombre a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En capítulo 20 de Éxodo, versículo 5, en los 10 mandamientos, dice, no te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces aún vemos que el efecto del pecado pasa a nuestros hijos. No solamente a nuestros hijos, pero nuestros nietos, bisnietos, etc. Entonces, las consecuencias del pecado pueden pasar a muchos más. Entonces, por ende, el pecado no solamente afecta a uno mismo. Tantas familias sufren hoy día por el pecado de sus padres, porque por divorcios, por crímenes, por
por todas esas cosas, por drogadicción, alcoholismo, tantas cosas que afectan los familiares, los más cercanos a uno. El tercer punto que quiero mencionar en esta noche es que el pecado tiene un sueldo. En Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado tiene un salario y que es la muerte. El alma que pecare, nos dice en Ezequiel capítulo 18, 4, esa morirá. Dios advirtió a Adán y a Eva que de las consecuencias de violar a los principios de él, que iban a traer la muerte. En Romanos capítulo 5, 12 nos confirma diciendo que la muerte entró a consecuencia del pecado de Adán y pasó a todos. No es el pecado. El pecado es hereditario. El pecado pasa a todos los hombres. El cuarto punto que quiero compartir en esta noche es que el pecado tiene consecuencias eternas. El pecado, como muchos creen, no se acaba aquí, o las consecuencias del pecado no se acaba con la muerte de uno. En Mateo capítulo 25, versículo 46 nos ilustra una situación crítica. Dice, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está hablando de los últimos tiempos, cuando las personas que no hacían la voluntad de Dios se encuentran con un castigo eterno. En Mateo capítulo 27, versículo 21, nos dice el Señor a 7 personas que aún parecían religiosos, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el mismo capítulo 7 nos habla de 2 caminos en los versículos anteriores. Nos dice, hay un camino espacioso con mucha libertad, pero este camino nos lleva a la perdición. Lleva a los que andan en su camino, que andan en este camino espacioso de mucha libertinaje, les lleva a la perdición de sus vidas, de sus almas. Hemos ya hablado del rico que en tormento clamó que le llevan una gota de agua en el dedo para refrescar su lengua, en Lucas 16. Este hombre sufriendo de las consecuencias de una vida de pecado. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, nos dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En esta mañana tuvimos una meditación en la venida del Señor, en la esperanza que es en la venida del Señor. Y dice en versículo 8, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Cuando el Señor Jesucristo viene en juicio, va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecían
al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no habían aceptado el evangelio de Dios, no han sido obedientes al mandato divino de Dios sobre sus almas, sobre sus pecados. Y dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Me parece esas palabras tan tristes, tan tremendos, cuando nosotros pensamos, tan finales, excluidos, dice, excluidos de la presencia del Señor y del poder, de la gloria de su poder. Eso es lo que nos habla de las consecuencias del pecado, excluidos de la presencia de Dios. Qué tristeza ser excluido de la presencia de Dios. La pregunta que nos podemos hacer en esta noche es ¿qué hacemos para no sufrir la consecuencia del pecado que nos tiene todos juntados y marcados con la misma marca, pecadores? ¿Qué hacemos para no sufrir las consecuencias del pecado? Siendo que todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios, todos no alcanzamos por nuestros propios medios la gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿Qué hacemos entonces cuando contemplamos o cuando entendemos que somos pecadores destituidos de la gloria de Dios? Tenemos buenas noticias en esta noche. Tenemos noticias que nos cuentan de la misma escritura que hay libertad de las consecuencias del pecado. Y este es el mensaje que Dios quiere que entendamos en esta noche. Aunque somos pecadores, aunque hemos pecado, violado la ley divina de Dios, hay perdón para el pecador. El ángel anunció cuando anunció el nacimiento de Jesús, y el hermano Olmedo nos trajo a memoria ese versículo en esa noche, donde dice que el ángel dice que él salvará del pecado. Juan el Bautista anunció en Juan capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Jesucristo dijo, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice también que el propósito por lo cual Dios envió a Jesús al mundo es para que el pecador no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo apóstol Pablo nos dice que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores en 1 Timoteo capítulo 1, 15. Cuando el pecador acepta su condición delante de Dios como pecador condenado a la perdición eterna y acepta que Dios ha provisto un remedio para su pecado en el Señor Jesucristo y que por la fe cree en Jesús como su Salvador personal, Dios en su misericordia le puede perdonar, le puede mirar como limpio de sus pecados. La palabra de Dios nos habla de la palabra justificar, justificado. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe en la obra redentora
de Cristo en la cruz del Calvario. En Efesios capítulo 1:7, en Colosenses también 1:14 creo es, nos dice en que tenemos redención por su sangre, y esta redención significa el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Por la gracia de Dios, Él nos libra de la condena del pecado, nos hace limpios, nos hace justificados delante de Dios. En Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Imagínense, ninguna condenación. Significa que Dios nos puede mirar como limpios, como justificados, como si sin pecado, y podemos dejar entrar a su presencia. Ya no estamos bajo la condenación, la perdición eterna por las consecuencias de pecado. No tiene que vivir con las consecuencias de su pecado. Jesús los llevó a la cruz del Calvario. Dios aceptó el sacrificio de Cristo por usted. Dijo Dios en el momento de la muerte de Jesús, o en el Señor Jesucristo dijo, en el momento de su muerte, consumado es, y entregó su espíritu. Entonces Dios quedó satisfecho con este sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por usted. Usted acepta el sacrificio de Cristo que ha hecho por usted. Si usted lo acepta, Dios le acepta. Dios perdona sus pecados, porque esta es la única manera en que podamos tener el perdón de nuestros pecados. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra manera de tener la vida eterna. Es solamente en el Señor Jesucristo, quien murió en aquella cruz por sus pecados. Sí, somos pecadores, pero le doy en esta noche esperanza, porque en Cristo Jesús hay esperanza. Y para terminar, quiero que cantemos un himno que Juliana ya lo tiene preparado, que se llama Ven a Jesús. Pero vamos a orar antes de cantar el himno. Entonces, Padre Dios, gracias te damos en esta noche por tu mensaje de salvación, por la salvación que solamente está en Cristo Jesús. Y Padre, gracias que en esta noche cualquiera que quiere venir a Él, Él tiene las manos abiertas para recibirlos. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la salvación que es solo en Jesús. Y Padre, te rogamos para que sea así en la vida de alguien en esta noche que no conoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.